Soy Ibrahim Saab y les voy a hablar sobre el tercer lado en los medios alternos para la resolución de conflictos. Concepto del tercer lado. Esta es la alternativa no violenta y sistemática del reemplazo de la fuerza. Todo conflicto se produce en el seno de una comunidad que constituye el tercer lado de una disputa. Este está constituido por los actores que no están directamente relacionados con el conflicto. Estos deben ser imparciales con aquellos que están en conflicto. Los integrantes del tercer lado. Entre ellos tenemos el tercer lado de adentro, que son las partes que están involucradas pues directamente con el conflicto. Tenemos el tercer lado de afuera, que son las partes que no pertenecen al conflicto. Estos son los compañeros, los vecinos, colegas de trabajo, bueno, entre otros. Tenemos todos como tercer lado, que son todos los elementos o personas que tienen que ver con el conflicto. La familia como el tercer lado. Estos son todos los integrantes de la familia como tal. La comunidad como tercer lado. Estos son es la sociedad donde convive la persona o las personas. La sociedad como tercer lado es la parte humana del día a día donde la persona vive. Y en los lugares de trabajo como tercer lado. Estos son los compañeros de trabajo como medio. Aspectos relevantes del tercer lado. La gente de la comunidad. Este es un impulso que surge de las relaciones vitales que unen a cada miembro de la comunidad. Usar el poder de las pares. Es el poder que ejerce la población. Apuntar a un triple triunfo. El objetivo es que las tres partes salgan complacidas en la resolución del conflicto. ¿Quién es el tercer lado? Quienes conforman el tercer lado en un conflicto que existen dos partes enfrentadas desde posiciones contrapuestas. También existen otras partes que son afectadas, como por ejemplo en un divorcio salen afectados los parientes o amigos en común de la pareja. Roles del tercer lado sobre la base de prevención, contención y resolución de conflictos. El tercer lado aborrece la violencia y valora la vida. Por ello resulta mucho más productivo que ésta se ejerza en un grupo de negociadores. Un tercer lado, la fuerza y el cohesionado asegura el camino a los resultados deseados. El tercer lado es la neutralidad que debe sostener ante el conflicto. Este debe ser capaz de visualizar ambas perspectivas y no evidenciar una a favor o en contra. Esto implica mucha responsabilidad. Roles establecidos a un tercero. El mediador, mediando intereses en un conflicto. El árbitro determina los derechos en disputa. El equilibrador democratiza el poder, evitando el abuso y la injusticia. El curador es el que repara las relaciones dañadas en conflicto y crea un clima adecuado. El testigo presta atención a la escala de violencia. El juez de campo establece los límites a la lucha para que existan reglas claras y limpias. Y el guardián de paz que proporciona la protección a la sociedad mediante una iniciativa de paz. La tolerancia en el tercer lado. Teniendo que haber tolerancia por cada una de las partes, por no existir una única verdad. Al ser mediador imparcial, no se debe dejar colonizar por alguna de las partes y debe tener respeto hacia las opiniones o prácticas de los demás, teniendo actitud de tolerancia y respeto. Debe ejercitar intervenciones en negociación y mediación con la finalidad de optimizar la comunicación entre las partes para que se encuentren entre ellos para solucionar su conflicto pacíficamente a través de un tercero. Construcción de puentes. Los objetivos de construir puentes son el aumento de la comunicación, la confianza y el respeto entre las relaciones. La importancia del tercer lado radica que al construir dichos puentes entre las partes puede servir como red de seguridad entre la escala de tensión en el conflicto. El diálogo dentro del conflicto. Mediante el diálogo se crea un clima seguro en donde las partes en un conflicto pueden hablar abiertamente sobre sus diferencias. La forma en que el tercer lado construye la paz en una sociedad. La transformación de conflictos se encamina al respeto, al bienestar en tanto lo social hacia una buena comunicación y en cuanto a lo cultural a crear una cultura de diálogo y paz. Reemplazo del conflicto destructivo.
Cuando las partes estén en desacuerdo y destruyen al tercero, teniendo la capacidad para hacer cambiar a las partes por una propuesta mucho más provechosa y satisfactoria. Promoción de la justicia. La promoción de la justicia. Habilidades del tercer lado. Hay tres tipos de habilidades, que es mirar desde el tercer lado, que significa mirar desde cierta distancia conflictos que suceden cerca de nosotros. Escuchar desde el tercer lado es explorar posibles acuerdos para escuchar todos los puntos de vista para así llegar y considerar todas las partes en conjunto. Hablar desde el tercer lado es hablar desde el tercer lado tiene el poder de transformar conflictos violentos en oportunidades de colaboración y tiene que ver ante la situación de un conflicto. Es más fácil sugerir que las partes trabajen juntas para crear una solución mucho más pacífica. Importancia del tercer lado en la resolución de conflictos en Venezuela. Organizado en cada comunidad que se acerquen al poder político descentralizado, donde se trabaje duro para evitar injusticias, también se trabaja para prevenir la violencia por conflictos. En Venezuela, por la situación que actualmente nos toca afrontar a todos, se piensa en un trabajo de red desde las comunidades, donde las familias se reconcilien entre ellos, participando los que están en el tercer lado, perdonarse agresión y olvidar indiferencias, querer a nuestro país, dejar de ser indiferentes para así reconstruir a una nueva Venezuela. Muchas gracias.